Estocada al corazón, capítulo 7 de Bárbara Cartland. La otra historia no será fácil de relatar para mí, continuó Natalia. Al mismo tiempo, la creo necesaria para que usted pueda comprenderme. No necesito decirte que estoy tratando de hacerlo, le contestó Lord Cornwall. Había otra familia en el pueblo. La madre había quedado viuda cuando el marido se mató en un accidente. Tenían una hija muy atractiva, con tipo de gitana, de ojos oscuros y cabello muy negro. Sara debió haber tenido 15 años cuando su madre decidió casarse otra vez. Tomó por marido a un hombre rudo, violento, que trabajaba en las minas de grava y no pertenecía al pueblo. La expresión de Natalia se ensombreció. Nadie lo quería. Bebía y su carácter lo hacía recurrir con frecuencia a los puños. Solo tenía enemigos. Como es natural, Sara detestaba a su padrastro. Natalia miró a Lord Cornwall. Todos compadecían a la muchacha. Poco después de que el hombre se instalara en la casita de la madre de Sara, comenzaron las escenas tormentosas. Se decía que el hombre le pegaba a su mujer cuando se emborrachaba. Entonces, una mañana, el padrastro fue encontrado muerto en la cama junto a ella. ¿Muerto?, preguntó Lord Cornwall, asombrado. Ambos se habían acostado borrachos, contestó Natalia, y la madre de Sara no había oído nada durante la noche. Cuando despertó, encontró a su marido con un largo y filoso cuchillo de cocina clavado en el estómago. ¡Santo cielo!, exclamó Lord Cornwall. Sara había desaparecido, continuó Natalia. Comenzó su búsqueda y dictaron una orden de aprehensión en su contra. Entonces la gente empezó a decir que la noche anterior la habían oído gritar en el bosque. Hubo un leve gesto con la mano. Nadie había acudido en su rescate porque sabían que era la ruta que su padrastro tomaba cuando volvía de las minas, y era desagradable encontrarse con él, en cualquier circunstancia. Pero no existía la menor duda de que Sara había estado gritando, pidiendo ayuda. La voz de Natalia se quebró un poco, como si estuviera luchando contra el horror que esos recuerdos provocaban en ella. Todo esto sucedió a fines del verano del año pasado. En la primavera de este año, un domingo en la mañana, mamá, papá y yo nos levantamos temprano, como de costumbre, para ir a comulgar. Cruzamos el jardín de la vicaría que, como usted recordará, está junto a la iglesia. Al pasar junto al cementerio, vimos algo blanco sobre una de las tumbas. Cuando me fijé, comprendí que era la del padrastro de Sara, y no pude imaginar quién podía haber puesto flores en la tumba de alguien que había sido tan odiado. Natalia contuvo la respiración. Cuando nos acercamos más, vimos que no eran flores lo que había en su tumba, sino un bebé desnudo. Estaba muerto, y era deforme de una manera terrible, obscena. «Dios mío», exclamó Lord Cornwall entre dientes. «Encontraron a Sara 2 días después en el lago», continuó Natalia. «Estaba muy delgada, según me dijeron, como si hubiera sufrido privaciones enormes durante mucho tiempo». Una lágrima rodó por su mejilla y ella la limpió con el dedo índice de la mano derecha. Entonces bajó tanto la cabeza que Lord Cornwall no pudo verle el rostro. «Comprendo», dijo él después de un momento, «que esta tragedia debe haberte causado mucha impresión, pero no entiendo la relación que ninguna de las dos historias tienen con nosotros». Natalia levantó la cabeza con brusquedad. «No puede ser más claro», dijo. «Lo que he querido decirle es que un bebé nacido del amor, dentro o fuera del matrimonio, puede ser fuerte y hermoso, en tanto que uno nacido sin amor podría ser deforme». Lord Cornwall se puso de pie. «¿Sugieres en serio?», preguntó con expresión incrédula, «que toda pareja que concibe un hijo sin amor engendrará una criatura deforme». «No, por supuesto que no», contestó Natalia, «pero podría explicar el considerable número de gente fea, tonta y monstruosa que uno encuentra aún en familias ricas». Observó la expresión en el rostro de Lord Cornwall. «Papá me contó que los antiguos griegos colocaban hermosas estatuas alrededor de la cama de una mujer que estaba a punto de dar a luz, para que el recién nacido se pareciera a ellas». Consideró sus palabras antes de continuar con lentitud. «Estoy convencida de que los pensamientos y sentimientos de una madre afectan a su hijo por nacer. Por lo tanto, lo que a mí respecta,
debido a que vi al bebé anormal y deforme de Sara. Resultaría imposible, si fuera a tener un hijo engendrado sin amor, que el recuerdo de esa criatura no me persiguiera. Habló con suavidad, pero en su voz había tal convicción que no pasó inadvertida para Lord Cornwall. Es absurdo, totalmente absurdo. No existe ninguna prueba científica de que tu teoría tenga alguna base, exclamó. Esa puede ser su opinión, contestó Natalia, pero yo he visto con mis propios ojos lo que puede suceder cuando una mujer es forzada contra su voluntad a tener un niño de un hombre que no tiene ningún afecto, que la posee solo por lujuria. Lord Cornwall se llevó una mano a la frente. No puedo comprender cómo es posible que sucedan cosas así en un pequeño pueblo, dijo furioso. Yo pensé que habías crecido en un lugar tranquilo y decente, donde nunca encontrarías tales horrores. En un pueblo uno conoce a todas las personas y oye cuánto le sucede, contestó Natalia. Después de todo, son seres humanos. Nacen, viven, mueren y odian o aman, como la gente de la alta sociedad. No puedo imaginar cómo tu madre no te protegió de cosas tan desagradables. De cualquier modo, esas anormalidades solo ocurren una vez entre 1.000.000. No es verdad, contestó Natalia. Los orfanatos y asilos están llenos de niños que no tienen idea de quién fue su padre, ni siquiera de quién pudo haber sido su madre. Yo leí las cifras que se proporcionaron en un debate que tuvo lugar hace apenas un mes en la Cámara de los Comunes. El miembro del Parlamento que habló sobre el tema dijo que nuestra tasa de ilegitimidad era una desgracia para la nación. Por un momento Lord Cornwall pareció confundido ante su argumento. Entonces dijo en tono sombrío: «No estamos discutiendo la ilegitimidad, Natalia, sino la cuestión de si me darás un hijo legítimo que lleve mi nombre y herede el castillo y mis numerosas posesiones. No puedo pretender, milord, que no sentiría un inmenso temor de lo que podríamos producir», contestó Natalia. Levantó la vista hacia él y vio el brillo de la furia en sus ojos. «Lo siento», dijo, poniéndose de pie. «Lo siento muchísimo. Siento desilusionarlo. Yo quería hacerlo feliz y prometí obedecerlo, pero sé que esto sería perverso, muy equivocado». Lanzó un leve y seco sollozo. «Yo sé que no sería la manera correcta de tener un niño. Yo no podría correr un riesgo así sabiendo, como lo sé ahora, que usted no siente nada por mí». «Vamos, Natalia, escúchame», comenzó a decir Lord Cornwall, pero sin esperar a que él le contestara. Natalia se había dado vuelta y había salido del salón. «¡Santo cielo!», exclamó. «¡Qué embrollo! ¡Qué increíble, absurdo lío!». Ya arriba, Natalia permitió que las doncellas que la esperaban la ayudaran a desvestirse. Mientras lo hacían, hablaban de la boda, de lo hermosa que se había visto y de todos los comentarios favorables que la gente había hecho sobre ella. Las oyó hablar, pero no comprendió nada de lo que decían. Muy sonrientes, las doncellas la dejaron por fin, lista para meterse en la cama. Ella sabía que pensaban que muy pronto Lord Cornwall entraría en su dormitorio. Cuando se quedó sola, en lugar de acostarse, Natalia se sentó frente al fuego. No le parecía posible que lo sucedido fuera verdad. No podía creer que no estuviera esperando a un novio ardiente y enamorado, sino la condena a pasar sola su noche de bodas. Ella sabía que Lord Cornwall era demasiado orgulloso para imponérsele, en este momento en particular. Se preguntó si, de no haber oído la conversación entre él y Sir James, se habría percatado, cuando la tocara, de que no la amaba, de que para él solo era un cuerpo que le daría un hijo. Y estuvo segura de que lo hubiera sabido. Habría sido imposible para ella, que lo amaba de manera tan profunda, no comprender que la respuesta no era sincera por parte de él. Recordó muchas cosas que debieron haberle dado la pista de sus verdaderos sentimientos. La forma en que la había saludado, cómo dejó que ella misma se pusiera el anillo de compromiso, la frialdad con que le había hablado siempre, el hecho de que jamás había tratado de tocarla. «Qué tonta, qué inexperta soy», se dijo. «Ahora ya estamos casados. ¿Y cómo voy a enfrentarme al futuro sabiendo que él no me ama?». Apoyó la cabeza sobre sus brazos y su largo cabello rubio le cayó sobre los hombros. No había lágrimas en sus ojos.
Era como si estuviera más allá del llanto, solo consciente de una terrible opresión dentro del pecho y una frialdad que parecía penetrar en todo su cuerpo. Todos sus sueños, todo lo que había imaginado en los últimos 3 años se había derrumbado a su alrededor. ¿Cómo resistiré vivir con él sabiendo cuál es la razón de la frialdad de su voz, de la indiferencia de sus ojos? Se preguntaba una y otra vez. ¿Cómo pude haber sido tan tonta para suponer que era solo reserva? Debió haber sido evidente para todos, tanto para gente como Sir James, como para los sirvientes. Natalia no solo se sintió deprimida, sino también humillada. Había estado tan segura de su felicidad. Ahora podía comprender por qué su madre no parecía tan entusiasmada por el matrimonio, y por qué a su padre le había contrariado la rapidez con que éste había tenido lugar. Cuánta razón tenían, qué sensatos son, se dijo, reprochándose el hecho de no haberlos escuchado. Pensó en lo difícil que le sería aceptar que se había equivocado. ¿Cómo podía decirle a sus padres que la amaban tan profundamente, que su matrimonio había fracasado aún antes de iniciarse? Sin embargo, el hecho de quedarse con Lord Cornwall sabiendo que él la quería por una sola razón sería una agonía casi imposible de soportar. ¿Qué haré? ¿Qué haré?, se preguntó. Entonces, casi como si una voz contestara a sus silenciosos gritos de angustia, le pareció escuchar que alguien decía «lucha». Una vez más, comprendió que percibía la respuesta de su caballero protector y la sintió con tanta claridad como si en verdad le hubiera hablado. Lucha, lucha por lo que es correcto y bueno. En la oscuridad y en la desolación en la que se sentía hundida, Natalia vislumbró un pequeño rayo de esperanza. Podría luchar. Sería posible luchar por Lord Cornwall y obtener de él el amor que ella deseaba. Natalia se quedó inmóvil, sintiendo el calor del fuego en su rostro. Entonces, en ese momento, creció. Descubrió que sus sueños infantiles eran vacíos. Solo las ilusiones insustanciales de una adolescente, las ideas de una muchacha que no sabía nada del mundo ni de los hombres. Como mujer, sabía que Lord Cornwall estaba sufriendo. Había reconocido que su primer matrimonio había sido desastroso y comprendió ahora que eso debió herirlo hasta tal punto que ya no podía permitirse volver a ser lastimado. Esa era la clave del problema. Estaba segura de ello. Lucharé, dijo con voz alta. Lucharé para lograr su amor y, de algún modo, lo lograré. Miró el reloj que estaba sobre la repisa de la chimenea. Aún no era muy tarde y sabía que si se iba a la cama no podría dormir. Primero necesitaba averiguar la causa por la que Lord Cornwall rechazaba el amor. Sabía que había una persona que podría decírselo. Estaba segura de que la niñera, Nanny, como la llamaban todos, no debía estar dormida porque las víctimas de la artritis dormían poco. Se puso una bata de pesado satén adornada con encaje. Se dirigió a la puerta y la abrió con sumo cuidado. Tal como esperaba, la mayor parte de las velas colocadas en candelabros de plata, adosados a la pared, que iluminaban el vestíbulo y los corredores, habían sido apagadas, pero aún quedaba suficiente luz, procedente de las pocas velas que continuaban encendidas, como para que pudiera llegar sin dificultad a la escalera de servicio, por la que el ama de llaves la había llevado a la sección de los niños. Subió a toda prisa sintiéndose como un pálido fantasma a través de las sombras del castillo. Esperaba que nadie la viera. Llegó al piso siguiente y, después de meditar un momento, recordó con exactitud dónde estaba situada la sección infantil. Llamó con suavidad a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Después de un momento, hizo girar el picaporte y entró. Nanny estaba sentada en un sillón frente a un buen fuego que ardía en la chimenea. Había un tejido de gancho en su regazo, y sin duda se había quedado dormida mientras tejía. Se incorporó en su sillón, sorprendida. «Milady», exclamó. Natalia cruzó la habitación hasta llegar a su lado. «He venido a verla porque necesito su ayuda». Nanny la miró a la cara y con el tono de una persona que está acostumbrada a hacer frente a los problemas de los niños, preguntó: «¿Qué ha sucedido? ¿Pasa algo malo?» «Sí», asintió Natalia con franqueza. «Algo anda muy mal y solo usted puede ayudarme».
Había un banquillo bajo frente a la chimenea. Natalia se sentó en él y entrelazó las manos alrededor de sus rodillas. Nanny no sugirió que se sentara en una silla. Le concedió toda su atención, como si comprendiera que era una niña en problemas. «Quiero que me diga», murmuró Natalia con voz baja, «qué sucedió con exactitud en el primer matrimonio de su señoría». «¿No le dijo él la verdad?», preguntó Nanny. «Su señoría solo me dijo que fue desastroso y que no había razón para que yo conociera los detalles. Pero usted debe comprender que necesito conocerlos. No puedo ayudarlo a menos que sepa lo que sucedió». «¿Ayudarlo?». Natalia asintió con la cabeza. «Él necesita ayuda, como usted bien lo sabe, pero yo no lo comprendí hasta esta noche». «Yo esperaba que usted le trajera felicidad», observó Nanny. «Esperaba que las cosas serían diferentes una vez que ustedes se casaran». «Tal vez lo sean en el futuro», contestó Natalia, «pero no hasta que yo pueda entender por qué es como es». «Él no debió haberse casado con usted sin decirle antes la verdad». Natalia negó con la cabeza. «Es demasiado tarde para lamentaciones. Todo lo que quiero es su ayuda. Estaba muy enamorado de su primera esposa». «Estaba loco por ella», contestó Nanny. «Ella lo hechizó, como hechizaba a cuanto muchacho había en los alrededores. Era perversa». «No sé nada sobre ella, excepto su nombre de pila. Cuénteme, ¿quién era?» «Era Lady Clarice Kempsey, hija del conde de Puwick, cuya finca está del otro lado de las colinas de Malvern». «Así que su señoría y Lady Clarice crecieron juntos». Nanny movió la cabeza de un lado a otro. «Nada de eso. Lady Clarice era 5 años mayor que el señorito Ranulph». «¿5 años mayor?», exclamó Natalia asombrada. Eso era algo que no esperaba. «Sí», continuó Nanny, «y poseía todos los recursos de engaño de una mundana dama de sociedad. Él, en cambio, era inocente como un recién nacido». «Cuénteme, ¿qué sucedió?», preguntó Natalia casi sin aliento. No le resultó difícil, con un poco de imaginación, completar el cuadro de lo sucedido a través del escueto relato de Nanny. Lady Clarice Kempsey era hermosa, alocada y sin ningún escrúpulo en lo que a los hombres se refería. Su conducta había escandalizado a todo el condado y, cuando se fue a Londres, adquirió muy mala reputación, provocando numerosos comentarios adversos, aun entre la licenciosa alta sociedad de la regencia. Volvió al campo y conoció a Lord Cornwall. Este había vuelto a casa de la Universidad de Oxford, poco antes de terminar sus estudios. Su padre había muerto y debía hacerse cargo del título y de las propiedades. A nadie le sorprendió que se enamorara como un loco. Ella lo atraía, lo bromeaba, lo humillaba, le hacía promesas a medias de entregarse a él, que solo lograban incitar aún más su deseo de poseerla. Entonces, de forma extraña e inesperada, le dijo que sería su esposa. Lord Cornwall se mostró tan sorprendido como todos los demás. Aunque sus amigos y parientes le suplicaron que no hiciera nada tan precipitado y le advirtieron que Lady Clarice solo le traería desventura, él se había reído de sus temores. Estaba enamorado por primera vez en su vida, como solo un hombre muy joven y vulnerable puede estarlo, y se casaron en la catedral de Worcester, solo 3 semanas después de que se anunciara su compromiso. Lady Clarice fue una novia muy alegre y muy hermosa, pero todos los que los conocían comprendían que formaban una pareja muy dispareja, no solo en edad, sino también en temperamento. Después de una breve luna de miel volvieron al castillo, y desde el primer momento Lady Clarice comenzó a quejarse de que estaba aburrida. No era la temporada social en Londres, así que Lord Cornwall empezó a invitar a mucha gente, y en el castillo había diversiones de la mañana a la noche. Una tarde, apenas un mes después que su matrimonio había sido realizado, cuando los invitados a un almuerzo se habían marchado ya, Lady Clarice cruzó el salón hacia una ventana. Llevaba un vestido largo y recto, de talle muy alto, al estilo imperio que estaba de moda entonces. Con esos vestidos las damas no usaban corset, y las mujeres muy sofisticadas, como Lady Clarice, casi no llevaban ropa interior debajo de ellos. Su silueta quedó recortada contra la luz del sol y, al verla, Lord Cornwall exclamó medio en broma: «Estás engordando mucho, Clarice».
tendrás que tener más cuidado con lo que comes. Ella se había vuelto a mirarlo con una expresión burlona en los ojos, y él sintió como si una mano helada le hubiera tocado el corazón. «¿Sería posible?», tartamudeó. «No, no puede ser. Y sin embargo, no estás encinta, ¿verdad?» «Por supuesto», contestó ella. «¿Por qué otra razón crees que me casé contigo?» Por un momento él no comprendió lo que ella quería decir. Entonces, con voz temblorosa, como si alguien acabara de asestarle un golpe, logró preguntar: «¿De quién es?». Ella encogió sus blancos hombros. «No tengo idea», contestó. Entonces, antes que él pudiera decir nada más, salió del salón y subió a su dormitorio. Lord Cornwall ordenó que le llevaran un vehículo a la puerta del frente. Había adquirido tal odio por su esposa, un resentimiento tan fuerte, que decidió poner la mayor distancia entre ellos, para no matarla. Llevando solo a un mozo con él, se dirigió hacia Londres para escapar de ella, para escapar de esos ojos burlones y de esos labios sarcásticos. Tonto, había sido un grandísimo tonto, ciego, necio, por no haber comprendido desde el primer momento por qué ella tenía tanta prisa por casarse. ¿Por qué no se había preguntado la razón de que ella hubiera sucumbido a sus requiebros cuando menos lo esperaba? Y cuando ya estaba a unos 30 kilómetros del castillo, Lord Cornwall decidió que, después de haber sido un tonto, en ese momento estaba portándose como un tonto aún mayor. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y me regales un me gusta.